Debido a la situación que estamos atravesando, precisamente quiero hablar un poco o continuar un poco el tema del domingo anterior. Quiero empezar diciendo lo siguiente. De los 4000 años de existencia o que se ha escrito, mejor dicho, acerca de la Tierra, solamente se dice que el 7% de esos 4000 años, oigan bien, la Tierra ha tenido paz en 286 años. El resto, la Tierra ha vivido en conflictos, guerra, tratados y acuerdos que se han roto, más de 8000 tratados, acuerdos de paz que iniciaron y se rompieron. Y les voy a decir algo, lo más terrible de todo esto es que muchas de las guerras que han habido en la humanidad, muchas han sido en nombre de Dios. Miren qué terrible. En una ocasión, cuando Jesús entra al templo, bueno, esa historia nos la sabemos todos, habían mercaderes dentro del templo y Jesús se molesta, se enoja, ¿verdad? Y dice que sacó a esta gente, tiró las mesas, agarró un látigo y sacó a la gente que estaba haciendo mercaderes ahí dentro del templo. Y el Señor dijo algo muy importante, dice: ustedes han hecho de mi casa cueva de ladrones, ¿se acuerdan, verdad? Pero la expresión del Señor, la siguiente, dice: mi casa será llamada casa de oración, ¿para qué? Dice, ¿para quién? Dice, para todas las naciones o para todos los pueblos. Y ahí daba a entender Jesús para qué era su casa, para todas las naciones, para todos los pueblos. Lo que pasa que ellos habían hecho de la casa del Señor algo de ellos, algo propio, y no para el resto. Y por eso también hasta la iglesia, hasta los cristianos hemos estado en guerra porque creemos que esto es nuestro nada más. Y Jesús dijo para todas las naciones, para todos los pueblos. Es decir, el acceso es ilimitado para quien quiera. Pero nosotros hemos hecho divisiones de nuestras iglesias y hemos hecho pleitos, ¿verdad? A veces nos creemos mejores unas iglesias que otras. A veces creemos que tenemos la doctrina correcta que la otra. A veces juzgamos a la otra y al final terminamos en esta misma guerra que el mundo también promueve. Por eso vemos personas extremadamente religiosas que en nombre de Dios matan, en nombre de Dios hacen guerra, en nombre de Dios dividen. Lo cierto es que si alguien es de otra religión que no es la nuestra, lo vemos como, oigan bien, lo vemos como enemigo. Lo vemos como alguien que no es parte de lo que nosotros creemos. Y vean qué interesante, la gente que no es cristiana se lleva mejor con estas otras personas que nosotros entre cristianos. ¿Me explico? Porque de alguna manera hemos hecho guerra, de alguna manera estamos haciendo esto propio, cuando esto es de todo y es para quien quiera. Bueno, pero preguntémonos por qué hay tanta hostilidad y derramamiento de sangre, peleas, divisiones y familias divididas. ¿Por qué hay tanta? Con tantas organizaciones de paz, manifestaciones, conferencias, psiquiatras hasta de paz,
Le pregunto, ¿por qué no logramos la paz? Ahora, con toda nuestra ciencia, tecnología, educación, porque se supone que somos más educados, mejores universidades. Pero es interesante que en estos últimos años tenemos más guerras. Y oigan bien, más guerras desastrosas, tenebrosas, que los hombres que vivían en las cavernas. Es decir, que ni las organizaciones de paz, ni las manifestaciones de paz, ni las conferencias de paz, ni los psiquiatras de paz, ni la ciencia, ni la educación, ni la tecnología ha garantizado paz en el mundo. Y menos en el ser humano. Pero lo cierto de todo esto, y lo menos que queremos ver y que no queremos aceptar y reconocer, es que la paz se perdió un día allá en el Edén, el día en que Adán pecó. Pero también es cierto, y no aceptamos, y nos cuesta reconocer que la paz solo se encuentra en Cristo nada más. Nos cuesta reconocer eso. Jesús dijo en Juan 14:27, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Lo cierto es que solamente cuando nos volvemos a Jesús, hoy entonábamos la canción de la cruz, cuando ponemos la mirada en la cruz, cuando nos reconciliamos con Cristo, con la cruz, cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual y moral que tenemos como humanidad y nos encontramos con Jesús, es que por fin vamos a tener la paz que necesitamos. En Romanos 5:1 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, pero ahora vivimos en paz con Dios. Mientras el ser humano no se reconcilie con la cruz, con Jesucristo, con ese sacrificio que se hizo en la cruz, el ser humano vivirá en constante conflicto, oigan bien, con Dios, al no reconocerlo como su único y suficiente Salvador de su vida. En constante conflicto con la humanidad y en constante conflicto consigo mismo. De hecho, uno mismo es el enemigo a vencer. En Marcos 7:20, Jesús expresó estas palabras también y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Oigan bien, porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros o en ser necia y orgullosa. Es decir, en otras palabras, son personas que viven en constante conflicto consigo mismo porque no han logrado encontrar la paz interior que necesitan. ¿Me estoy explicando? En Santiago 1:14 al 17 dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos.
Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Y es que cuando estamos en Dios, definitivamente de nosotros debe de fluir lo que produce estar en Dios. ¿Me explico? Y debe de ser lo bueno, porque todo lo bueno y todo lo perfecto procede de Dios. Pero cuando estamos sin Él, definitivamente nuestros pensamientos, nuestras ideas están en constante conflicto con nosotros mismos y por ende con la humanidad. Y lamentablemente es que encontramos personas haciendo mal a su prójimo. Necesitamos encontrarnos con Dios. Al encontrarnos con Dios, además de la vida eterna que nos promete, también nos ayuda a lidiar con la vida que llevamos y librarnos de esa conducta maligna. Dice Gálatas 5:19-20, todo el mundo conoce la conducta, oigan bien, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todos, son egoístas, discuten y causan divisiones. Bueno, eso es solo para mencionarle unas características cuando estamos lejos de Dios, cuando nuestra mirada no está puesta en la dirección correcta, que es la cruz. Pero en Mateo 5:9 Jesús expresó estas palabras a sus discípulos y vean en qué momento. Lo hizo en un momento de crisis, en un momento en el que los judíos vivían bajo la opresión romana, donde eran explotados, donde eran maltratados. Y estos, los judíos, buscaban un libertador, un Mesías político que los liberara de esa situación. Y Jesús expresa estas palabras increíbles para ellos. Ellos esperaban a un líder político que hiciera una revuelta. Y Jesús sale con esto. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Eso en épocas de una crisis sociopolítica no se escuchaba bien. ¿Cómo es posible que alguien esté hablando de ser pacificador, de transmitir paz? En otra versión dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Esa es la versión Dios habla hoy. Y esta palabra dichoso, que de hecho en otras versiones dice bienaventurados, en otra dice felices. Es como Jesús considera a estas personas que trabajan por la paz. Es decir, son bienaventurados, son dichosos, son felices. Así lo considera el Señor. Sin embargo, la paz a través de muchas cosas se puede perder, ¿verdad? Y decíamos al inicio, se pierde a través de cómo se transmite o cuál es la intención de transmitir un mensaje. Lo cierto es que nos hemos vuelto en estos días a través de las redes sociales, los medios de televisión, lo que menos transmiten es paz y lo que más transmiten es zozobra en la gente, transmiten que la gente se altere y responda con violencia. Transmiten que la gente se llene de odio, de sed de venganza, de hacer justicia por sus propias manos.
Eso es lo que transmiten las redes sociales, los medios. Y la gente se llena la cabeza y el corazón a tal grado que nos hemos vuelto hasta asesinos con nuestra mente y nuestro corazón, deseando el mal de otros, deseando la muerte, deseando que sucedan cosas, ¿verdad?, terribles. Y es que la paz, tenemos que ser sinceros, para empezar, la paz no es posible transmitirla, en primer lugar, si no la tengo. Y debemos de identificar que quienes no tienen la paz, porque no la pueden transmitir. En segundo lugar, no se puede transmitir paz si no sé quién la tiene y en dónde encontrarla. Pero los hijos del Señor sabemos en quién encontramos la paz, dónde encontrar la paz. Amén. Por eso ni las redes sociales, por eso ni los medios, por eso ni los organismos pueden transmitir esta paz, porque no saben de dónde vienen y no la tienen. Les decía que cuando Jesús expresó las palabras diciendo que bienaventurados o benditos o felices son los que trabajan por la paz, la dijo en un momento donde no había paz, una multitud llena de sed de venganza, alimentada del odio. Jesús necesitaba que sus discípulos, a quienes les estaba transmitiendo ese mensaje, pudieran ellos también ser transmisores de ese mensaje y calmar las aguas tormentosas que habían en el interior de todas las personas que necesitaban escuchar ese mensaje. Esta gente esperaba un libertador, un Mesías político, que los librara de esa opresión, de esa explotación. Pero Jesús, con su mensaje, buscaba algo más profundo que los liberara de la amargura que tenían sus corazones, alimentados de odio y sed de venganza. Y es que eso es lo que busca el mensaje del Señor, librarnos a todos nosotros de odio entre hermanos, de resentimiento, de venganza, de hacer justicia por nuestras propias manos. Eso es lo que busca la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo que Él los bendice, o dichoso, o felices, o bienaventurados son los que trabajan por la paz. Y cuando decía trabaja por la paz, se refería a los que tienen una disposición pacífica, pero también disfrutan de la paz en sus corazones. Los que observan una conducta pacífica y pacificadora, haciendo todo lo posible para conservar la paz de forma que no se quiebre y reparar lo que se ha quebrado. Por eso es que Jesús le decía eso a sus discípulos: ustedes sean pacificadores, reparen lo que se dañó. Y necesitaba que ese mensaje se transmitiera a todos. Por eso nosotros, como discípulos del Señor, debemos de transmitir ese mensaje a todos, ese mensaje de paz, si es que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los que procuran la paz, oigan, es difícil mantener la paz, pero es aún más difícil traer la paz donde no hay. Y Jesús dijo: bienaventurado, felices, dichoso o bendice a los que trabajan por la paz. Y al final dice: porque ellos, esas personas que trabajan por la paz, que son pacificadores, serán llamados, Él dice que nos llamará hijos suyos. Y como dice el dicho, el hijo del tigre sale rayado, ¿verdad? Y es que si somos hijos del Señor, y es que si somos verdaderos discípulos del Señor, debemos ser como el Señor.
Todos los que trabajan por la paz, dice que serán llamados hijos suyos, porque ese es el comportamiento y la conducta del Padre, paz. Y los hijos debemos de reproducir paz también. Una de las características de Dios y uno de los nombres con los que se le conoce a Dios es príncipe de paz. No príncipe de guerra, ni príncipe de lujos, príncipe de paz. Y sus hijos, nosotros, debemos ser paz y promotores de esa paz. Ahora, la paz, procurarla no es sencilla, tiene sus dificultades. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice que hay que buscarla. Es decir, hay que procurarla. Por eso dice que benditos son los que procuran y trabajan por la paz. Hay que procurarla, hay que buscarla. Primera de Pedro 3, 10 al 12 dice, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos, porque el Señor cuida a los que hacen el bien, escucha sus oraciones y está en contra del malvado. Amén. Entonces, la paz hay que buscarla. También la paz hay que hacerla. Mateo 5:9, ya los leíamos. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La paz también hay que seguirla. Romanos 14:19 dice así, por lo tanto vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Hebreos 12:14, traten de vivir en paz con todos y obedecer a Dios, porque si no lo hacen, oigan esto, jamás lo verán cara a cara. Y la paz hay que guardarla, conservarla. Efesios 4:1 al 3 dice, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes. Bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Lo cierto es que la paz es necesaria en nuestra vida para las relaciones que tenemos. Y diríamos que en tres partes. En primer lugar, que ya lo hablamos, la paz entre el hombre y Dios. Cuando estamos sin Dios, estamos peleados con Dios. No es que Él esté peleado con nosotros, nosotros estamos peleados con Él. ¿Me explico? Y necesitamos hacer las paces, reconciliarnos con Él. Tenemos un conflicto por no querer someternos a la voluntad perfecta y agradable del Señor. Un conflicto por vivir a nuestro antojo y a nuestra manera. Un conflicto con nosotros mismos. Es decir, dice Romanos 5:1, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto ya lo habíamos leído. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, porque por eso ahora vivimos en paz con Dios. A raíz o a partir de esta relación, que es la más importante, si no tenemos paz con Dios, o mejor dicho, si tenemos paz con Dios, vamos a poder tener paz en todas nuestras demás relaciones, familiares, matrimoniales, laborales. Es que una persona en conflicto consigo misma y con Dios generalmente es conflictiva con todo el mundo.
La evidencia de los conflictos, cuando no llegan a acuerdos y cuando una de las partes no llega a acuerdo, es precisamente porque hace falta Dios en su vida. En este conflicto que vive nuestro país, a mí me deja en evidencia algo muy claro. Se habla de un 40% de evangélicos y de un 46% de católicos. Pero lo que veo yo a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación es que solo somos evangélicos y católicos, pero cristianos no somos. Porque si fuéramos cristianos, de verdad que fuéramos promotores de paz y de bien. Y lo que deja en evidencia este conflicto es que Nicaragua de verdad necesita a Dios. Lo necesita. Otra, decíamos que necesitamos encontrar la paz entre el hombre y Dios. También entre el hombre y su prójimo. Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Y es que eso hace un cristiano. Vivir en paz, hace todo lo posible por vivir en paz. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Imagínense una sociedad así. Una sociedad que promueva esto. Qué diferente sería, ¿verdad? Qué diferente. Y decíamos, aparte de que el hombre necesita encontrarse con Dios, y la paz es necesaria para eso, también entre el hombre y su prójimo, también entre el hombre y consigo mismo. Dice Proverbios 28:1. Oigan, miren qué interesante. El que nada debe, nada teme. El malvado siempre huye, aunque nadie lo persiga. Es que vive en conflicto consigo mismo. Isaías 57:20-21 dice, pero los malvados son como un mar agitado, que no se puede calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. Y dice al final, no pueden vivir en paz. Para finalizar este mensaje, llenémonos de la paz del Señor. Permitamos llenarnos de Él. No de lo que nos dicen, no de lo que nos transmiten, ¿verdad? Porque hoy los medios de comunicación lamentablemente dicen lo que quieren transmitirle al pueblo, ¿verdad? Las redes sociales suele suceder lo mismo. Pero recordemos algo muy interesante. No nos dejemos llenar nuestros corazones de nada que nos ensucie ni nos perturbe seguir este camino del Señor. Miremos hacia la cruz. Miremos cuál fue la actitud de Cristo. Porque a partir de aquí es que tenemos que caminar los cristianos. ¿Cómo actuó Cristo en medio de la crisis sociopolítica en la que se encontraba? Recordemos que cuando Cristo nació, un hombre llamado Herodes mandó a matar a todos los niños con la intención de matar a Cristo. ¿Se recuerdan? Pilato lo interrogó para saber cuáles eran las intenciones políticas de Jesús. ¿Eres tú rey? Le dice. Tú lo dices, no lo digo yo. Y si yo fuera rey, oigan lo que dijo Jesús, aquí estuvieran mis seguidores defendiéndome. Pero mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Jesús dijo, el comportamiento mío no es como el comportamiento de los reyes de este mundo. Que bien lo dijo en Mateo 5, si no me equivoco, o 7. Cuando dijo que los discípulos de Él no deben de ser como los gobernadores del mundo que se enseñorean, que humillan a los demás.
sino que deben de ser servidores como Él fue servidor, ¿verdad? Ese es el comportamiento de los cristianos. Ese es el comportamiento de nosotros. Nuestra actitud debe ser como la de Él. Jesús no necesitó de un poder político. En varias ocasiones en una ocasión la Biblia relata que quisieron hacerlo rey y Él se retiró. El diablo le ofreció todos los reinos del mundo. Pero es que ¿quién dice que desde la política se puede hacer bien? ¿Quién dice? Jesús nos enseñó que desde su humanidad hizo historia, hizo bien. Desde ahí hizo el bien. Y así debemos de ser nosotros sus discípulos. Recordemos algo para finalizar. La justicia es tarea de Dios, no nuestra. Así que no llene su corazón con deseos de hacer justicia. Ya muy atrás, Deuteronomio 32-35, nuestro Dios ha dicho: muy pronto habré de castigarlo, muy pronto habré de destruirlo. Solo espero el momento oportuno para darle su merecido. Miren lo que dice Dios. Así que no se ensañe. Dios es el que juzga y el que hace justicia. Nosotros no somos ni jueces ni hacemos justicia. Estemos claros de eso. No esté acusando, es que son ellos, es que son los otros, porque eso es lo que nos dicen los medios. Deje que sea Dios. Romanos 12:19. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice: a mí me toca vengarme, yo daré a cada uno, yo daré a cada cual su merecido. Dejemos que sea Dios. Nosotros debemos de orar y transmitir la paz a todos los demás. Transmitamos la paz a nuestra familia, transmitamos la paz a nuestros vecinos, hagamos el bien, ¿verdad? Eso es lo que nos toca a nosotros, hagamos el bien. A eso fuimos llamados nosotros, fuimos llamados a hacer luz.